Buenos días, soy Jorge y junto con mis compañeros vamos a introducir un proyecto de generación de electricidad a partir de energías renovables en el lago Coatepeque, en El Salvador. Comenzaré yo hablando del objetivo y el alcance, continuaré con el análisis de la demanda energética y por último os comentaré el análisis de alternativas tecnológicas que hemos llevado a cabo. Luego ya el diseño técnico lo comentarán Sara y Miguel. Miguel también hablará de la estrategia de explotación. Volveré a retomarlo yo en el estudio de impacto ambiental y ya por último Fernando hablará de la matriz DAFO, el estudio financiero y por último las conclusiones. Bien, para empezar, definiros el objetivo del proyecto, que no es otro que desarrollar un proyecto para generar electricidad mediante energías renovables en el lago Coatepeque en El Salvador, utilizando los recursos locales de la zona. Nos encontramos en Centroamérica, en El Salvador. Esto es El Salvador y este es el lago Coatepeque, este de aquí, este pequeñito. Visto desde el satélite es este lago de aquí. La zona tiene unas características básicas. Es una zona turística con una calidad paisajística bastante alta. Es uno de los lagos, según dicen, más bonitos del mundo. El país está desarrollando un plan nacional de turismo para el 2020 por el que el turismo debe aumentar el 50% de lo que está a día de hoy. También tienen un plan de electrificación rural por el que potencian las comunidades que estén sin electrificar, que se electrifiquen, y la red que existe en la zona es una red muy mala, con una inestabilidad muy grande, y se producen cortes energéticos muy a menudo, lo cual dificulta las tareas para el turismo. Con estas características nosotros hemos fijado unos objetivos, que son el de intentar aumentar el turismo gracias a nuestro proyecto, el de desarrollar energías renovables para la zona, electrificación rural para el pueblo que no está electrificado y asegurar la estabilidad y suministro de la red. Para el análisis de la demanda tenemos esta tabla de aquí, desde el 1990 hasta 2010 muestra la tasa de crecimiento y excepto un año de aquí, el resto de los años el crecimiento es grande, va creciendo año tras año la demanda. Esta curva de aquí es la curva de la demanda de la energía en los alrededores del lago Coatepeque y se sacó a partir de los datos obtenidos por la unidad de transacción del Salvador, que es la que lleva la electricidad allí en El Salvador. En cuanto a las alternativas, se estudió el sistema híbrido hidráulico solar para, a partir de energía solar, producir energía y el sistema híbrido con eólica. Este sistema no nos convenció porque el recurso que tenemos es muy malo. El recurso eólico en esta zona es muy mala. Este es el mapa de recurso eólico. Nos encontramos en la zona blanca, que es la peor de todas. Y el modelo del WASP nos sacó que la velocidad media para la zona no llega a los 4 metros por segundo, que es la velocidad mínima para que los aerogeneradores arranquen. Por tanto, esta alternativa la desechamos y nos terminamos quedando con el sistema híbrido hidráulico solar. El sistema funciona a partir de paneles con los que generamos electricidad para abastecer el consumo a través de una subestación y lo que sobra se va para bombeo, que lleva a un depósito superior, para cuando no consigamos cubrir la demanda, turbinar con nuestra central hidroeléctrica y generar la electricidad para el pueblo. Ahora ya mi compañera Sara os empezará a hablar del diseño técnico. Bueno, en cuanto al diseño técnico, lo primero es importante saber dónde nos situamos. Conocer que la zona fue una antigua, es una antigua caldera de hundimiento de una zona volcánica y que esto nos va a condicionar en cuanto a la obra civil. Lo primero que hemos estudiado es la situación del depósito superior o de la balsa para comenzar a evaluar el sistema. Hemos tenido en cuenta 3 opciones. Estas son las 3 opciones que hemos evaluado. Cada una de ellas presenta un salto diferente, pero sin embargo al final, aparte de por el salto, hemos optado por esta porque las otras 2 opciones podían invadir alguna de las zonas edificadas con casas o turísticas. Por lo tanto, finalmente hemos optado por esta opción con 305 metros de salto. En cuanto a la potencia y al diseño técnico del sistema, hemos comenzado por evaluar la radiación mediante la herramienta SAM, de ahí hemos descargado los datos de radiación, y a continuación la hemos comparado con la curva de demanda de la zona para obtener finalmente que lo que vamos a necesitar es una potencia de fotovoltaica de 5,5 megavatios, 1,2 de turbinado y 2,4 de bombeo.
Como hemos visto antes, el depósito inferior, en nuestro caso, es el lago Coatepeque y es algo que no nos va a condicionar porque el volumen es suficiente para el sistema. Y el depósito superior, en nuestro caso, es una balsa. Es importante que optimicemos el volumen mediante formas redondeadas y que impermeabilicemos la zona. En este caso hemos optado por una impermeabilización con láminas. Luego también tendremos una valla de seguridad y una rampa de acceso. Y para todo esto vamos a tener que hacer terraplenado y excavación. Aquí tenemos los principales datos del depósito. El volumen requerido será unos 60.000 metros cúbicos, la superficie ocupada, la superficie de impermeabilización, la profundidad y las tierras a desplazar. Aquí vemos cómo se va a impermeabilizar la balsa y un pequeño plano del depósito. A continuación va a seguir Miguel. Bueno, pues para calcular el salto neto, ¿no?, que es lo que nos va a delimitar la potencia de nuestra central, al igual que el caudal, con las diferentes cotas de la central, tanto la cota de la lámina como de donde se toma el agua, etcétera, se ha obtenido un salto neto de 305 metros, considerando unas pérdidas del 8%, teniendo en cuenta las pérdidas en la válvula, en las tuberías, etcétera, y todos aquellos elementos de la central que nos condicionan. Vale, para el cálculo de los caudales, tanto el bombeado como el turbinado. A partir de la energía que vamos a bombear y de la energía que vamos a turbinar, se ha obtenido la potencia horaria en cada hora, esto es la curva a lo largo de un día, y con los rendimientos tanto de la turbina como de las bombas, se han obtenido los caudales necesarios en cada momento, ¿de acuerdo? Y entonces se ha delimitado que el caudal para dimensionar las bombas es de 0,7 metros cúbicos por segundo y para la turbinar de 0,6 metros cúbicos por segundo, que ya explicaré que después, con respecto a la turbina, es bueno con los rendimientos de la turbina que vamos a utilizar. Vale, en cuanto a las conducciones, se van a realizar dos tuberías, una para bombear agua y otra para turbinar. Son tuberías de acero. Al ser el salto mayor de 150 metros, se recomienda la utilización de una válvula esférica, que nos limita la velocidad en 7 metros por segundo. A partir de eso, y con los caudales, hemos obtenido los diámetros mínimos para cada tubería de 355 milímetros y de 330, y con esos diámetros hay que calcular las pérdidas de carga. Hay que tener siempre el equilibrio perfecto, ya que cuanto mayor el diámetro de la tubería, más cara va a ser, pero cuanto menor es el diámetro de la tubería, mayores van a ser las pérdidas de carga, ¿de acuerdo? Con el abaco de Moody, con esa fórmula, obtenemos las pérdidas de carga y hemos elegido un diámetro de 500 milímetros, que es el menor diámetro, y las pérdidas de carga son bastante aceptables a lo largo de la tubería y es la más barata. En cuanto a la turbina, se ha elegido una turbina Pelton, que como vemos en ese gráfico, teniendo en cuenta que tenemos 305 metros de salto y 0,6 metros cúbicos por segundo de caudal, en el punto morado de ahí es donde está el punto de nuestra turbina, ¿de acuerdo?, para el diseño. Como vemos aquí en esta gráfica de la izquierda, el porcentaje del caudal con respecto al diseñado, que es de 0,6 metros cúbicos por segundo, nos ofrece un gran rango de funcionamiento, es decir, para un 20% de caudal con respecto al de 0,6, o sea, 0,1, funciona muy bien a un rendimiento cerca del 80%, lo cual es genial para nuestra gran variabilidad de caudales que tenemos. Y bueno, en cuanto a las bombas, se van a utilizar 3 bombas, una de 500 kilovatios, otra de 700 y otra de 1200, que ya luego en la estrategia de explotación explicaré cuándo entran en funcionamiento una y cuándo entran en funcionamiento otra. En cuanto al sistema fotovoltaico, se ha elegido el panel SunPower E29 de 435 vatios pico, que es el que está allá a la izquierda, el inversor Ingecon Sun con una potencia de 535 kilovatios, ¿de acuerdo? Y entonces, como vemos aquí, estas son la media de las radiaciones diarias a lo largo de un año. Son muy similares a lo largo de todo el año en El Salvador, en nuestra zona, lo cual es bueno porque nos asegura que vamos a tener el sol funcionando siempre allí, ¿de acuerdo? Y esos datos se han obtenido a partir de la base de datos de la NASA, que son datos a lo largo de 15 años. Teniendo en cuenta la latitud del Salvador, el ángulo óptimo de inclinación es de 15 grados hacia el sur, al encontrarnos en el hemisferio norte, y alfa 0 grados. Y con los datos técnicos, tanto del panel como del inversor, se han obtenido que para nuestros 5,5 megavatios, una configuración con 10 inversores, y cada inversor está conectado a
10 paneles en serie y 130 en paralelo. Vamos a ocupar 2,8 hectáreas, que bueno, es grande, pero bueno, tampoco es tanto. Y como vemos aquí, las pérdidas son muy bajas, de 0,06 kilovatios hora por kilovatio pico por día. Eso se ha obtenido mediante el PV-SIS y producimos 8.685 megavatios hora por año. Y ahora Sara continúa. Bueno, una vez obtenida la superficie que necesitamos de paneles fotovoltaicos, nos planteamos la opción de situar parte de ellos sobre el depósito superior. Teníamos suficiente terreno, pero sin embargo creímos que era una buena opción porque tenía algunas ventajas. La más importante, que iba a evitar la evaporación y la formación de algas. Además, el sistema tiene mayor eficiencia debido a la refrigeración que tiene la parte inferior del mismo. Por lo tanto, de los 28.000 metros cuadrados que necesitamos de paneles, 5.500 se situarían sobre el depósito superior. En cuanto a la casa de máquinas, simplemente mencionar que sería de 60 metros cuadrados con una altura de 6,5 y que sería importante en este caso una cimentación con drenes debido a la situación muy cercana a la orilla del lago que puede influir en lo mismo. En cuanto a la red y la subestación, la red sería esta, tendría una longitud de 30,5 kilómetros y mencionar que vamos a transportarla a esta tensión debido a que así disminuiríamos pérdidas y bueno, con vista a que en un futuro quizá esta instalación pudiera ampliarse. Se denomina la subestación de Coatepeque, se situaría aquí, cerca del depósito y del sistema fotovoltaico. Bueno, con respecto a la estrategia de explotación es bastante simple. Es decir, cuando hay sol, se intenta aprovechar la energía fotovoltaica para abastecer la demanda. En el momento en que no hay sol, pues se turbina el agua y con el sobrante de la fotovoltaica bombeamos agua para después turbinarla. De acuerdo, hemos delimitado dos modos de funcionamiento. Cuando el depósito está por encima del 90%, limitamos a solo el funcionamiento de una bomba debido a que no se desborde la balsa. Y cuando está por debajo del 90% funcionan las tres porque hay que aprovechar siempre la máxima energía que podamos. La balsa está dimensionada para que sea de 60.000 metros cúbicos, ¿de acuerdo? El volumen turbinado en un día medio, turbinamos unos 14.000 metros cúbicos y bombeamos 18.000, lo cual nos quedan unos 4.000 metros cúbicos restantes. Entonces, en condiciones habituales, la balsa para llegar al 90% del depósito tardaría unos 12 días. Y en condiciones sin ningún tipo de aportación solar, tardaría 4 días turbinando continuamente para abastecer la demanda en vaciarse por completo la balsa. Bueno, aquí podemos ver cómo tanto la suma de la fotovoltaica, de la producción fotovoltaica, que dándole el bombeo con lo turbinado, abastece continuamente la demanda. Esta curva se ve, es el bombeo, en amarillo la producción fotovoltaica. Y bueno, aquí estas dos que están solapadas es lo que he dicho anteriormente. Y aquí se ve cómo van entrando en funcionamiento las diferentes bombas en función de los caudales y de la potencia necesaria y la energía a abastecer. Como vemos, en el centro están las tres bombas funcionando a la vez, que eso es lo que se va a producir a lo largo de la mayor parte del tiempo para intentar aprovechar la mayor energía posible. Y bueno. Bien, según la Ley de Medio Ambiente y el artículo 21, estamos obligados a realizar un estudio de impacto ambiental. Destacar sobre todo que lo que más nos influye es el paisaje, negativamente. Tenemos en cuenta que además es el valor característico de la zona, por tanto vamos a tomar unas medidas muy importantes para que este factor no se vea afectado. Entre estas medidas, destacaros que la construcción de todo lo que es el sistema se realizará con materiales de la zona y colores de la zona para que el impacto sea el menor impacto posible. Se realizarán cerramientos y ocultamiento de todas aquellas superficies o instalaciones que impacten visualmente y por último se llevará a cabo un plan de desmantelamiento para cuando terminemos la obra solo se quede lo que son las instalaciones, no quede nada más, ni haya ningún tipo de contaminación ni ningún tipo de algo que refleje que haya habido una obra. Y ahora ya para terminar os paso con mi compañero Fernando y que os va a hablar de la matriz DAFO.
Bueno, buenos días. Es la matriz DAFO, como todos la conocemos. Tenemos debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. En las debilidades hay que destacar que vamos a afectar al alto valor paisajístico, por lo cual ya tenemos medidas correctoras, y que necesitamos un sobredimensionamiento para garantizar que vamos a darle electricidad al pueblo y al perímetro del lago de Coatepeque los 365 días del año, las 24 horas. Las amenazas. Sabemos que estamos en un país inseguro, El Salvador no es el país más seguro que digamos, entonces la inseguridad de la zona, que necesitamos una consulta ciudadana para que se apruebe el proyecto y que se necesitaría conseguir una concesión de aguas que pudiera tomar un tiempo. Pero luego tenemos las fortalezas. ¿Cuáles son las fortalezas? Que tenemos al gobierno de nuestro lado. Vamos a ayudar en electrificación rural y al mismo tiempo también vamos a ayudar a aumentar el turismo de la zona. Vamos a generar empleo local, vamos a aprovechar el recurso local y nos vamos a independizar, darle estabilidad a la red, independizándonos más cada día y usando menos demanda petrolífica para aumentar el mix energético del país. ¿Y cuáles son las oportunidades? El aumento de la demanda de la zona, el desarrollo del turismo ecológico, una conciencia medioambiental y la independencia energética del país, ojalá en algún futuro. Eso dicho, pasamos a la inversión. La inversión es de aproximadamente 12.2 millones de dólares, en el cual 47% proviene de fotovoltaica, 26% la hidráulica, incluyendo la balsa superior, y el 27% la red eléctrica. Se preguntarán por qué la red eléctrica es tanto, pero para garantizar la calidad de la zona y la calidad del suministro de electricidad, decidimos aportar un gran valor de dinero a la red eléctrica para asegurarnos que no van a haber paros. ¿Cuál es el problema ahora? Que hay muchos paros de electricidad y los restaurantes y hoteles tienen problemas con la comida, con el turismo, y por eso el turismo no ha logrado potencializarse al nivel que debería de ser. Entonces, nuestro enfoque es calidad de electricidad en la red, entonces por eso pusimos casi 1/3 de nuestro dinero en red eléctrica. ¿Cuál es el modelo financiero? Pues un modelo financiero típico. Es una deuda Senior Project Finance, que es el proyecto, recibe la deuda a 10 años con 6% de interés. ¿Cuál es la venta al cual vamos a vender el kilovatio hora? Es el precio actual, que es 22 céntimos el kilovatio hora. ¿Y cuál es el incremento de demanda y costes? Pues después del año 5, la demanda va a subir un 1% porque lo hemos sobredimensionado lo suficiente, y los costes variables van a subir un 1.5% para estar del lado pesimista y no del lado optimista. Los costes fijos se mantendrán en 250,000 al año, que es más o menos los salarios, y el retorno deseado por los inversores usualmente en El Salvador es un 8% de TIR en proyectos como este. Para este proyecto se ha considerado un 20% de subvenciones del gobierno, ya que leímos que por el Plan 2020 de turismo se han dado 277 millones de dólares del país Estados Unidos para aumentar turismo, electrificación rural y energías renovables. Entonces consideramos que un 20% de subvenciones sería ideal para un proyecto que aporta las 3 cualidades que ellos desean. Un ban de aproximadamente 14 millones de dólares después de 30 años y un TIR del 9.2 considerando el precio de 22 kilovatios hora. Una vez el modelo financiero hecho, se hizo un análisis de sensibilidad para determinar si hubiera un problema con la instalación. Mientras la instalación se mantenga dentro del 20% a lo que nosotros habíamos estimado de precio de inversión y el kilovatio hora no baje por bajo del 21 céntimos hora, 21 céntimos el kilovatio hora, lo cual no ha pasado en aproximadamente ya 3 años, la inversión debería de mantenerse arriba del 8%, que es lo que demandan los inversores. ¿Qué significa eso? Es un proyecto muy seguro, la rentabilidad está ahí y nos da un margen de error que aún así podemos satisfacer a los clientes o a quien quiera del proyecto. Para final, las conclusiones.
es un proyecto global, es un proyecto que los inversores salen felices, al igual que la gente del pueblo le creamos empleo, creamos una electricidad de mejor calidad, nos independizamos de los productos petrolíferos y los hoteles y restaurantes van a tener menos necesidad de bombas o de productores de motores para producir electricidad. Tenemos el apoyo del gobierno, lo cual nos va a ayudar mucho. Tenemos una mayor diversificación del mix energético de El Salvador y además todavía no hay ni un sistema híbrido de bombeo en todo Centroamérica y bueno, una gran parte de Latinoamérica no tiene híbridos de bombeo, lo cual saldría en las noticias y nos diera un buen marketing alrededor del mundo. El alto valor paisajístico de la zona ya lo conocemos, pero tenemos medidas correctoras. Y bueno, la mejora de la red aumenta turismo, aumenta demanda y amplia la instalación, que en algún momento ojalá todo ese municipio esté recibiendo energía eléctrica de nuestra instalación. Al final es un proyecto win-win. Ganamos nosotros, gana la gente, gana el gobierno, todos salen felices. Yo creo que en realidad es un buen proyecto para invertir. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención y cualquier pregunta. Enhorabuena por la presentación y el trabajo. La verdad es que una buena punta y ojalá esto se pueda materializar. Ojalá. Bueno, pues sí, lo primero felicitaros por la presentación, que creo que está muy bien. Yo mis comentarios, que tampoco son muchos, porque bueno, supongo la parte de bombeo, pues Carmen la habrá vigilado o comentará ahora, y en la parte fotovoltaica, pues mi tocayo Luis también comentará. Entonces yo comentaré más sobre el sistema. Y un detalle sobre la presentación. Yo os digo que me ha parecido que lo habéis hecho muy bien, pero un poco por la estética. Yo, por ejemplo, lo del tamaño de la letra es una cosa que... y yo estoy aquí delante y lo veía, ¿no? Pero sospecho que los que estén por allí detrás a lo mejor han tenido problemas para leerlo, ¿no? Entonces hay que intentar ponerlo un poquito más grande, me parece a mí. Entonces, sobre el sistema, hay algunas cosas que no me han quedado del todo claras. En la caracterización de la demanda habéis usado el perfil medio, de consumo medio, y eso lo habéis usado, entiendo, como objetivo de demanda. O sea, ¿ese ha sido vuestro objetivo de demanda a satisfacer? ¿Lo digo yo? Pues la demanda, nosotros lo que hicimos fue agarrar la demanda horaria media de un año entero, y esa de la zona en la cual estamos haciendo el proyecto en el 2015. Entonces consideramos que lo vimos como consumo, entonces que los consumos del 2015 horariamente sería nuestra demanda a partir de 2016 y en adelante. Vale, ese con el crecimiento del 1% ese que comentaba yo. Con el crecimiento del 1%. Vale, entonces, el criterio de diseño del sistema, ¿cuál ha sido? O sea, ¿ha sido abastecer 100% la demanda, la combinación que llegue al coste menor? Abastecer 100% la demanda en cada momento. Es decir, la turbina está un poco sobredimensionada por si hay que hacer aumentos en cuanto a los rendimientos, y las bombas simplemente o se amplía la fotovoltaica o si se deja en sí se bombea un poco menos de agua, y como hemos visto sobran siempre 4.000 metros cúbicos bombeando agua, pues sobrarían menos si aumenta la demanda simplemente, pero siempre hay un margen en el crecimiento. Pero tenemos conexión a red, o sea, ¿lo habéis diseñado? No, estamos totalmente aislados, es un sistema aislado. ¿Y entonces por qué se lleva a 132 kilovoltios? O sea, me imagino que 132 kilovoltios es porque es la tensión de red. Sí, por si en algún momento, o sea, se pretende, o sea, crece mucho el turismo en la zona, para poder conectarla con el resto de la red del Salvador si en algún momento llega a ser necesario. Ahora mismo no, y también era para evitar pérdidas. Hicimos un estudio con 66 kilovoltios con respecto, y nos salían pérdidas que a lo mejor no eran asumibles porque teníamos que sobredimensionar bastante más el sistema. Pero, ¿y en el presupuesto no había un 30% para el refuerzo de la red? ¿Eso no era para el...? Sí, pero ese 27% que agarramos fue considerando los 132 kilovoltios. Tenemos que considerar que tenemos 30 kilómetros de red
más la isla, más un pueblo que satisfacer. Entonces, claro, si subíamos más ese precio se nos iba a seguir subiendo si lo hacíamos a 66 kilovatios. Entonces, Vale. por eso 132, más o menos para dejarla adaptada a un futuro y para disminuir pérdidas de transporte, considerando que eran casi 30 kilómetros subiendo de pura red de distribución prácticamente. ¿Y habéis evaluado lo que supondría el coste de reforzar la red? Quiero decir, sin la parte fotovoltaica y sin el bombeo hidráulico, simplemente reforzar la red existente. ¿Habéis evaluado esa opción? Vamos, no te lo estoy preguntando todo a ti, sino a cualquiera, ¿no? Bueno, simplemente más que todo... La pantalla no te deja llevar. Más que todo lo hicimos así porque se llama el pueblo del Congo y el pueblo del Congo es casi totalmente electrificación rural. Sí pudimos haber dicho solo tiremos dinero y arreglemos la red existente, pero ¿por qué nosotros vamos a hacer eso cuando eso debería de ser de la distribuidora lo que lo debería de ser? Mientras que nosotros preferimos independizarnos, ganar dinero de nuestro proyecto, arreglar la red y que la gente esté satisfecha con la calidad de electricidad que le estamos dando. Y al mismo tiempo ayudar a un pueblo que no tiene nada de electricidad. Entonces, por eso fue que decimos el proyecto. Claro, se pudo haber hablado con cualquier generadora eléctrica y decirle, oye, tú estás distribuyendo esta zona, arregla la red. Pero ese problema ya no es nuestro. Claro, no, hombre, si entiendo, esto es un máster de energías renovables, yo trabajo en energías renovables y quiero favorecer a las energías renovables, pero cuando uno favorece las energías renovables, siempre tiene que contemplar las otras posibilidades existentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los beneficios comentabais el beneficio que supondría para los usuarios de la zona el tener un suministro más estable. Eso lo conseguirían fortaleciendo la red y se ahorrarían esas instalaciones que sospecho que desde un punto de vista medioambiental podrían tener sus dificultades, ¿no? Entonces, yo entiendo que una cosa es el proyecto, y luego estas otras cosas son otros aspectos que tendría el llevarlo a la práctica. Y ya para terminar, porque me parece que me estoy pasando, habéis comentado sobre la eólica. Entonces, efectivamente, seguramente ahí no va a haber recurso eólico para su explotación, pero 4 metros por segundo de media no quiere decir que no se pueda aprovechar el recurso eólico. Quiere decir que, desde luego, para grandes aerogeneradores es bajo, pero, por ejemplo, para aerogeneradores no tan grandes, a 22 céntimos el kilovatio hora, seguramente tendría que será otro aspecto que tenía, ¿no? O sea, lo de los 22 céntimos kilovatio hora, ¿ese es el coste de generación que se paga en El Salvador? Sí, es lo que paga una vivienda normal. Eso es el coste del consumidor. El coste del consumidor. No el de generación. No. El de generación tiene que ser menor. Por eso. Pero como nosotros lo estábamos basando en la gente, pues yo lo tomé que paguen lo mismo que están pagando el resto del país, que era el 22 kilovatios hora, que al final una gran parte de eso es nuestros ingresos. Sí, claro, no es totalmente nuestros ingresos, pero bueno, la mayoría. De acuerdo, pues muchas gracias. Bueno, yo lo primero de todo es daros la enhorabuena por el proyecto. Me ha gustado mucho y por eso tengo varias preguntas. Entonces, estoy de acuerdo con Luis en que tendríais que haber separado lo que es la parte de la red, porque os ha hecho tener un incremento de un 30% en el proyecto, ¿vale? Que a lo mejor no se justifica, y vosotros mismos os habéis dado la respuesta, decir, pactarlo con la eléctrica, con la distribuidora, para que esa parte no la tengáis que afrontar vosotros, porque además 132 es una red fortísima. Vamos, no van a tener problemas nunca más. Entonces, y para lo que es vuestro proyecto es mucho. Como vosotros habéis querido en esa parte, porque en realidad el proyecto tiene dos patas, según lo veo yo. La parte de la central y luego la parte del refuerzo. Entonces, a lo mejor cabría decir, lo separo, porque si no, a lo mejor con una línea de 20... también os digo, a lo mejor podríais haber tenido el condicionante de la subestación que decíais que era de 132-20 y que a lo mejor en 20 no se iban a dejar conectar. ¿Vale? Luego,
habéis utilizado 2 tuberías. Perdonadme que entre así más incisivamente, pero porque es que vengo de haber estado trabajando también en una de estas y entonces me gusta mucho. Desde mi desconocimiento, os pregunto. Y además que son 2 tuberías que luego elegís 500 milímetros de diámetro. ¿Por qué os habéis pensado en elegir solo una tubería? Sí, se ha pensado, pero era muchísimo más complicado, la verdad, hacerlo. Y también a la hora, como estamos totalmente aislados de la red, cuando tienes que poner en funcionamiento de las bombas, hay que turbinar agua para que el pico ese de energía pueda utilizarlo para que la bomba comience a trabajar. Entonces es mucho más fácil con 2 tuberías separadas que con una. Y no supone un sobrecoste tampoco bastante importante. Muy bien. Y luego también en esa línea, ¿por qué habéis utilizado bombas que son tan diferentes en vez de haber elegido, por ejemplo, varias iguales, de, por ejemplo, 250 y haberlas metido escalonadamente? Porque, es decir, hemos elegido 3 bombas en vez de elegir, no sé, podíamos elegir 50 si quieres de 10, pero no, lo con digo 3 porque, estaba bien por el mantenimiento, con respecto... porque si, imagina que la de 1200 tiene un problema. Ya, pero pero con respecto principalmente también económico y también por la gran variabilidad de caudales que fueran entrando una a otra y sumándose y restándose, bueno, restándose no, perdón, sumándose, ¿no? Y como son varias, el caudal varía mucho, o sea, la bomba va entrando en funcionamiento poco a poco una con respecto a la otra. Y bueno, o sea, por eso en realidad, es decir, sí, también se barajó poner otras más pequeñas y a lo mejor solo una, pero finalmente decidimos colocarlo así. Bueno, se podía hacer de otra forma también, no te digo que no. Muchas gracias. Vale, bueno, acabo yo he sido la tutora del proyecto, entonces, bueno, daos la enhorabuena, habéis trabajado muy bien. Profesores, ciertamente casi todas las preguntas que habéis planteado son debates que hemos tenido a lo largo del proyecto. Es verdad que el tema de la demanda fue algo siempre desde el principio crítico, es decir, que abastecíamos con un recurso muy grande, porque el lago era enorme. ¿Qué demanda abastecíamos? ¿Hasta dónde llegábamos? ¿Cubríamos el turismo? Cubríamos los pueblos? Entonces fue algo que le dimos muchas vueltas y nos generó muchos dolores de cabeza al principio. Y luego lo del tema de la red igual, es decir, si conseguíamos, nos considerábamos ser aislados, o sea, yo lo de 132, es cierto que también se lo dije, digo, 132 es una burrada, es muchísimo. Pero bueno, si es con la idea de poder conectarse a futuro, digamos, con la otra red, es un incremento muy grande, un 27% del total del proyecto en la parte eléctrica es muy, muy alto, ¿no? Pero bueno, venía en esa parte. Pero bueno, a nivel académico yo creo que el objetivo está cumplido 100%, yo creo que habéis aprendido mucho con él y bueno, os deseo todo lo mejor. Muchas gracias. Venga. Gracias.